Detrás de las pulcras túnicas de poder y la dignidad ceremonial de su oficio, había un hombre llamado José ben Caifás, un hombre que resuena con infamia a través de los siglos como el sumo sacerdote que presidió el juicio de Jesús. Pero, ¿fue solo un villano en un drama divino o algo más complejo, una figura trágica atrapada en la maquinaria de la política, la religión y la supervivencia? Caifás nació alrededor del año 14 a.C., en un tiempo en que su pueblo vivía bajo el aplastante peso de la ocupación romana. Su ascenso a la posición de sumo sacerdote no fue únicamente espiritual, fue profundamente político. Nombrado por el gobernador romano, debía su autoridad no solo a la herencia religiosa, sino a la conveniencia política. Su mandato duró inusualmente mucho, 18 años, lo que sugiere no solo astucia estratégica, sino también la habilidad de caminar por una cuerda floja, peligrosa, entre el poder imperial y la identidad nacional. Imagina lo que significaba ser él. Puedes visualizar la tensión diaria de liderar una nación inmersa en profecía y tradición, todo mientras mantenías a raya al Imperio Romano. Puedes imaginar nacer en un mundo donde cada soplo de viento político podía derribar el mismo templo en el que adorabas. Desde un ángulo parece hambriento de poder, calculador, incluso de sangre fría. Desde otro parece agobiado por un papel imposible. La interpretación común lo pinta como el arquitecto de la injusticia, un hombre que preferiría matar la verdad antes que perder su posición. Pero quizás, solo quizás, hay otra capa debajo de la superficie. Algunos eruditos señalan sus palabras en Juan 11:50. Es mejor que muera un solo hombre por el pueblo, y no que perezca toda la nación. ¿Fue eso una justificación cruel para un asesinato o un intento desesperado de preservar la paz en una región volátil al borde de la rebelión? ¿Qué pasaría si Caifás creyera que sacrificar una vida, la vida de Jesús, era un movimiento estratégico para proteger a miles de la ira de Roma? Esa lógica escalofriante abre una puerta por la que rara vez queremos transitar. Si nos enfrentáramos a la elección entre una vida inocente y una catástrofe nacional, ¿qué haríamos? Así que, antes de condenarlo rotundamente, debemos luchar con esta incómoda posibilidad. ¿Fue Caifás un monstruo o fue un espejo que reflejaba el tipo de compromisos que podríamos hacer si nuestro mundo, nuestro poder o nuestra forma de vida estuvieran en juego? Si Caifás fue un espejo, entonces quizás la imagen más inquietante que refleja no es la villanía, sino el compromiso. Porque en el corazón de su historia yace una pregunta que resuena a través de cada generación de fe: ¿dónde termina el liderazgo fiel y comienza el compromiso con el poder corrupto? Como sumo sacerdote, Caifás se erigió no solo como una figura espiritual, sino como un mediador político entre el pueblo de Israel y la fuerza ocupante de Roma. Su sacerdocio no solo se heredó a través de linajes levíticos, fue sancionado, incluso sostenido, por el gobernador romano. Su supervivencia, y quizás la supervivencia del establecimiento del templo, dependían de su capacidad para mantener la paz, mantener los sacrificios fluyendo y mantener a Roma apaciguada. Esa tensión no desapareció con Caifás, sigue viva hoy, en partes del mundo donde los creyentes son perseguidos. Los pastores caminan sobre una cuerda floja todos los días, negociando con gobiernos que ven el cristianismo como una amenaza. Algunos bautizan en secreto a nuevos creyentes al amparo de la noche. Otros aceptan registrar sus iglesias con las autoridades, sabiendo muy bien que esto significa censura y vigilancia. Lo vemos en las iglesias clandestinas de China,
en la tranquila resistencia de los creyentes en Corea del Norte y en las oraciones susurradas de los conversos en Irán, al igual que Caifás, se enfrentan a la agonía de navegar entre la convicción y la supervivencia. Y sin embargo, la pregunta persiste: ¿cuál es el costo de ese compromiso? La visión común sostiene que cualquier mezcla de deber espiritual con cumplimiento político es una traición. Un verdadero líder de fe, solemos decir, debe ser como los profetas: audaz, inquebrantable, dispuesto a perderlo todo por la verdad. Y de hecho, veneramos a aquellos que se mantuvieron firmes. Jeremías, Esteban, Bonhoeffer eligieron el sufrimiento sobre la seguridad, confrontaron imperios, pagaron con sus vidas, pero hay otra cara rara vez considerada. En un mundo hostil, ¿significa cada acto de cooperación una rendición? Algunos argumentan que preservar la comunidad, incluso a través de alianzas incómodas, es en sí mismo un acto de mayordomía. Después de todo, ¿acaso José no sirvió al faraón sin perder a su Dios? ¿Acaso Daniel no detentó poder bajo Babilonia y aún así oró con sus ventanas abiertas? Quizás Caifás creyó que él también estaba manteniendo la línea, por frágil que fuera, por el bien de su pueblo. Por otra parte, algunos rechazan ambos argumentos por completo. Insisten en que una vez que la fe se inclina ante el miedo o el poder, ya no es fe en absoluto, que en el momento en que empezamos a calcular el costo de la obediencia, ya hemos abandonado el camino estrecho. Apocalipsis habla de iglesias que toleraron falsas enseñanzas en nombre de la paz. La reprensión del Espíritu fue aguda y clara. No puede haber asociación entre la luz y la oscuridad. Así que nos quedamos de nuevo con la pregunta difícil, una que sobrevive a la historia y penetra en nuestro presente. ¿Qué sucede cuando seguir a Dios te pone en conflicto con las mismas estructuras que permiten la existencia de tu ministerio? ¿Es alguna vez fiel ceder? ¿Es alguna vez sabio claudicar? ¿O el compromiso es solo una muerte lenta vestida con ropas sagradas? ¿Y qué si hubieras estado allí, de pie, donde estaba Caifás, sintiendo el peso de una nación sobre tus hombros, viendo a la multitud crecer y temiendo la espada romana? ¿Qué habrías hecho? A medida que amanecía sobre Jerusalén, un juicio ya estaba en marcha en los rincones sombríos del poder. Pero este no era un juicio ordinario. Fue uno que rompió casi todas las leyes que afirmaba defender. El Sanedrín, el consejo religioso gobernante, se reunió al amparo de la oscuridad, violando sus propias reglas que prohibían que los casos capitales se celebraran de noche. El juicio tuvo lugar no en la sala de piedra labrada, el lugar tradicional de juicio, sino en la residencia privada del propio Caifás. Los testigos eran inconsistentes, los testimonios contradictorios, y en un momento final de presión, se le ordenó directamente al acusado que hablara, una violación del debido proceso. Sin embargo, nada de esto detuvo los procedimientos. No solo estaban doblando la ley, la estaban rompiendo descaradamente, ansiosos por asegurar un veredicto antes de que la ciudad despertara. Caifás, quien había jurado defender la ley de Moisés, presidió un proceso que se burló de la justicia en nombre de preservar el orden, y todo ello centrado en un solo hombre, Jesús de Nazaret, silencioso, magullado y completamente solo. La visión estándar es clara. Este fue el juicio más injusto de la historia humana, una sala de audiencias construida sobre el miedo, un veredicto predeterminado, una sentencia disfrazada de justicia. Y sin embargo, el verdadero peso del momento no es solo legal, es teológico, porque en esa sala de audiencias la verdad misma estaba siendo juzgada.
la palabra hecha carne, juzgada por hombres que afirmaban hablar por Dios. Pero hay voces más silenciosas en la historia, aquellas que preguntan si este juicio, por retorcido que fuera, también reveló algo más profundo, la desesperación de una clase dirigente que estaba perdiendo el control. Caifás y su concilio pudieron haber sentido que Jesús no era solo otro rebelde. Su presencia perturbaba más que la doctrina, trastocaba la economía misma de la religión. Si la gracia era gratuita, ¿qué pasaría con los impuestos del templo? Si el acceso a Dios venía a través de él, ¿qué necesidad había de sacerdotes, sacrificios y la cortina que separaba al pueblo del lugar santísimo? Otros van más allá, sugiriendo que Caifás sabía exactamente lo que Jesús representaba, una revolución espiritual. Y para preservar el status quo hizo un cálculo: la muerte de un hombre por la ilusión de paz. No era ciego, tenía miedo. Por supuesto, algunos argumentan que todo este juicio fue un teatro, una actuación montada para Roma. Jesús fue juzgado no porque rompiera la ley, sino porque rompió el silencio, expuso la vacuidad de su religión, sanó en sábado, perdonó pecados, volcó mesas, habló con una autoridad que no se remontaba a su linaje ni a su política. Pero el pensamiento más inquietante es este: el tribunal que condenó a Jesús estaba compuesto por hombres religiosos, hombres que oraban, que diezmaban, que estudiaban las Escrituras, y sin embargo, cuando se enfrentaron a la verdad viviente, lo rechazaron. No fue Roma quien lo golpeó primero, fue su propia gente. Esto nos obliga a preguntar: ¿cuántas veces en la historia la religión se ha opuesto a Dios mismo? ¿Con qué frecuencia las instituciones destinadas a guiar a las personas a la luz terminaron crucificándola? Y aquí está la pregunta que persiste como el humo. Si hubiéramos sido parte de ese Sanedrín, educados, respetados, devotos, ¿habríamos hablado? ¿Habríamos permanecido en silencio? O peor aún, ¿habríamos unido nuestra voz al coro que gritaba pidiendo sangre? Sucedió en un solo aliento, un momento tan poderoso que los muros de la religión temblaron. Mientras el juicio se prolongaba, con falsos testigos que se contradecían entre sí y la sala del tribunal colapsando bajo su propia pretensión, Caifás finalmente se puso de pie y formuló la pregunta que sellaría todo. Te conjuro por el Dios vivo, dinos si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús, quien había permanecido en silencio a través de insultos y acusaciones, finalmente habló. Tú lo has dicho. Y os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. El tiempo se detuvo. Era más que una afirmación, era una referencia directa a la visión mesiánica en Daniel, donde el Hijo del Hombre recibe autoridad, gloria y poder soberano del Anciano de Días. En ese instante, Jesús declaró no solo su identidad divina, sino que también predijo su regreso en gloria, ante el mismo hombre que lo condenaba, y Caifás perdió el control. El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras en un acto de indignación ritual, declarando: «Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos?». Fue el clímax del juicio, pero más que eso, fue el desenmascaramiento del corazón humano en presencia de la verdad. La interpretación común es que Jesús se rebeló y Caifás no pudo soportar el peso de ello, que el poder de la autoridad divina chocó con la fragilidad del orgullo humano, y el orgullo eligió la violencia. Es el momento cumbre del rechazo, la verdad hablada, la verdad vista y la verdad condenada. Pero algunos eruditos plantean una pregunta más profunda. ¿Caifás, siquiera por un segundo, sintió el miedo a equivocarse? Algo en la mirada de Jesús lo inquietó.
¿Hubo un destello de vacilación antes de que se rasgaran las vestiduras y cayera la sentencia? Nunca lo sabremos. Pero sí sabemos esto. Cuando la verdad nos confronta, solo tenemos dos opciones: rendirnos o destruirla. Hay ecos modernos de esta confrontación. En regímenes autoritarios, cuando los pastores predican contra la corrupción, son arrestados no por falsedad, sino por hablar con demasiada claridad. En universidades seculares, los estudiantes que defienden los valores morales cristianos a menudo son silenciados no porque sean irracionales, sino porque su claridad expone verdades incómodas. Y en las propias iglesias, cuando el poder se vuelve más importante que la pureza, los profetas suelen ser los primeros en ser exiliados. Y sin embargo, hay un ángulo aún más controvertido, uno que plantea malestar teológico. ¿Y si el arrebato de Caifás fue, de alguna extraña manera, permitido por Dios? ¿Y si esta misma ira, este mismo acto de injusticia, fue la puerta por la que fluiría la redención? Como Pedro predicó más tarde en Hechos, este hombre les fue entregado por el plan y el previo conocimiento de Dios. En otras palabras, Caifás hizo exactamente lo que debía hacerse para que se cumpliera la cruz. Entonces, ¿eso lo absuelve o lo condena aún más profundamente? Esto plantea una profunda tensión moral. Si tu pecado cumple el plan de Dios, ¿eres menos culpable o más? Si la traición fue prevista, fue elegida libremente. Esa es la paradoja de la soberanía divina y la responsabilidad humana. Una tensión con la que los teólogos han lidiado durante siglos. Y ahora debemos enfrentar esa tensión, no solo en la teología, sino en nuestros propios corazones. Porque cuando nos enfrentamos a una verdad que lo exige todo, nuestra comodidad, nuestro control, nuestro orgullo, ¿qué hacemos? ¿Rasgamos nuestras vestiduras con ira o derribamos nuestros muros en rendición? ¿Qué habrías hecho en esa sala de audiencias? ¿Habrías creído al hombre encadenado o te habrías unido al hombre con túnicas? El juicio había terminado. La sentencia había sido dictada. El prisionero fue entregado a Roma y Caifás, vestido de nuevo con su dignidad ceremonial, volvió a sus deberes diarios, quizás aliviado, quizás triunfante, quizás atormentado. Las Escrituras no nos dicen lo que sintió en los días siguientes. No oímos su voz durante la crucifixión. No lo vemos en la cruz. Se desvanece de las páginas de los evangelios como una sombra deslizándose detrás de una puerta que se cierra. Pero la historia y la leyenda no lo han olvidado. A los pocos años, todo lo que Caifás luchó por preservar comenzaría a desmoronarse. Según los primeros historiadores de la Iglesia, finalmente fue destituido de su cargo por el gobernador romano Vitelio, humillado y despojado del poder que alguna vez había guardado tan ferozmente. El sistema del templo que defendió se derrumbó pocas décadas después, cuando en el año 70 a.C. Roma destruyó Jerusalén y quemó el mismo santuario que había justificado sus compromisos. Pero el silencio de las Escrituras es quizás el juicio más sonoro. Caifás, una vez el líder religioso más poderoso de Israel, desaparece sin un legado de fe, sin una palabra de arrepentimiento, sin un lugar entre aquellos que se volvieron. Su nombre ahora es recordado no como un pastor de Israel, sino como el que condenó a su Mesías. Esa es la visión histórica, pero la tradición añade más. Algunas leyendas judías y cristianas tempranas sugieren que Caifás murió en desgracia. Un relato apócrifo lo imagina volviéndose loco, atormentado por la culpa y visiones del hombre que había condenado. Por supuesto, tales historias no están verificadas, pero revelan una verdad más profunda que el hecho. La culpa resuena.
Y ningún hombre que envía a un inocente a morir se va sin cambios. Pero más allá de la historia, la leyenda o la especulación, el verdadero final es eterno, porque estar ante Jesús en esa sala del tribunal no fue el final de su encuentro. Un día, Caifás, como todos nosotros, volverá a estar ante Cristo, no como juez, sino como juzgado, no en poder, sino en verdad. Y ese día no habrá túnicas, ni consejo, ni alianza romana que lo escude. Solo la pregunta: ¿qué hiciste con el Hijo de Dios? Esta es la inversión definitiva. Caifás juzgó a Jesús, pero Jesús juzgará a Caifás. Ahora, la conclusión cristiana popular es clara y sobria. Aquellos que rechazan a Cristo, especialmente desde posiciones de autoridad religiosa, enfrentan un juicio más severo que cualquier deshonra terrenal. Pero algunos teólogos ofrecen una posibilidad más suave. ¿Qué pasaría si, incluso para Caifás, todavía hubiera gracia? Después de todo, Saulo el fariseo persiguió a la iglesia y se convirtió en Pablo el apóstol. Pedro negó a Cristo 3 veces y fue restaurado. ¿Podría Caifás, si se hubiera arrepentido, también haber encontrado misericordia? Esa pregunta abre una puerta por la que a muchos no les gusta mirar, porque significa que el Evangelio es escandaloso en su alcance. Significa que la gracia no está reservada solo para los humildes, sino para los mismos hombres que una vez rasgaron sus vestiduras y gritaron: blasfemia. Aún así, hay otros que desafían incluso esto. Argumentan que algunos corazones, como el de Faraón, se endurecen tanto por el orgullo y el poder que el arrepentimiento se vuelve imposible, no porque Dios lo rechace, sino porque el alma ya no puede oír la invitación. Señalan Hebreos 6, donde habla de aquellos que han gustado el don celestial y sin embargo se han apartado. ¿Fue Caifás tal hombre? ¿O fue una tragedia de gracia perdida y ahora la historia se vuelve hacia nosotros? Porque al final esto no es solo sobre Caifás. Se trata del sistema que construimos para proteger nuestro poder, las verdades que silenciamos para preservar nuestra comodidad y el Salvador que a veces rechazamos en nuestros propios corazones. Todos tenemos un pequeño Caifás en nosotros, la parte que quiere mantener el control, silenciar lo que nos amenaza, incluso si viene de Dios. Así que aquí está la pregunta final, y es más importante que todas las demás. Cuando Jesús se pare ante ti, desarmado, no deseado, innegable, ¿qué harás? ¿Rasgarás tus vestiduras de ira o caerás de rodillas en rendición? Jesús fue sepultado y por un momento pareció que Caifás había ganado. La amenaza fue eliminada, el movimiento aplastado, la voz silenciada. Pero 3 días después, algo sucedió que destrozó la ilusión de victoria. La tumba estaba vacía. El rumor de la resurrección se extendió como un reguero de pólvora por Jerusalén. Los mismos guardias que habían sido asignados para vigilar la tumba regresaron sacudidos y sin aliento. Y de repente, Caifás y los ancianos se enfrentaron a una posibilidad aterradora. Y si no habían detenido nada en absoluto, el Evangelio de Mateo registra que cuando los principales sacerdotes escucharon el informe, sobornaron a los soldados para que difundieran una mentira, que los discípulos habían robado el cuerpo mientras los guardias dormían. Fue un último esfuerzo para contener una verdad demasiado explosiva para negar. La ironía es escalofriante. Los mismos hombres que condenaron a Jesús por blasfemia ahora conspiraban para encubrir el milagro que demostraba que Él era exactamente quien decía ser. La visión cristiana tradicional ve esto como la evidencia máxima de corazones endurecidos. Incluso ante la resurrección, eligieron el engaño sobre el arrepentimiento.
Temían perder el control más que temían enfrentar la verdad. Y sin embargo, algunos eruditos sugieren una lectura más psicológica. ¿Y si Caifás ya no estaba en negación, sino paralizado por el miedo? ¿Y si, en el fondo, creía que la resurrección podría ser cierta y no podía soportar el peso de esa realidad? La historia está llena de momentos en los que los líderes suprimen lo que saben que es verdad porque admitirlo destruiría todo lo que han construido. En los tiempos modernos hemos visto gobiernos encubrir injusticias, corporaciones silenciar a los denunciantes, incluso iglesias ocultar abusos, todo para preservar un sistema que ya no merece sobrevivir. Caifás no fue el último hombre en enterrar la verdad y esperar que no resucitara, y aún así, algunas voces desafían todo el marco. Argumentan que los escritores de los evangelios retrataron a Caifás y a los sacerdotes como villanos intencionales para resaltar el contraste entre el antiguo y el nuevo pacto. Estos críticos sugieren que la narrativa de la resurrección no refleja una conspiración histórica, sino una narración teológica, un choque interpretativo entre el cristianismo emergente y sus raíces judías. Por supuesto, para los creyentes, la resurrección no es solo histórica, es el fundamento de todo. Pero reconocer que otros la interpretan de manera diferente nos ayuda a confrontar nuestras propias suposiciones con humildad. Así que la pregunta más profunda se convierte en ¿qué hacemos cuando la verdad regresa de la tumba? Cuando la historia que nos contamos resulta ser falsa y lo que más temíamos resulta ser real. ¿Cómo respondemos? ¿Reescribimos el pasado para protegernos o dejamos que la verdad nos rehaga? Caifás eligió encubrir la resurrección, pero ¿y si hubiera elegido confesar en su lugar? Caifás desaparece de la narrativa del Evangelio después de la resurrección. La historia sigue su curso. La iglesia primitiva crece. Los milagros estallan en Jerusalén. Y el mismo nombre que una vez ostentó la máxima autoridad religiosa se desvanece en el silencio. No quedan escritos suyos, ni sermones, ni legado de fe, solo un extraño eco, registrado por el apóstol Juan, permanece en las escrituras como un fantasma. Ustedes no se dan cuenta de que es mejor para ustedes que un solo hombre muera por el pueblo, y no que perezca toda la nación. Juan escribe, esto no lo dijo de su propia cuenta, sino que, como sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús moriría por la nación judía. Y ahí está. Quizás la ironía más trágica de todas las escrituras. Caifás, el hombre que rechazó a Jesús, sin saberlo, se convirtió en profeta de su redención. El hombre que orquestó la crucifixión dijo la verdad sobre su significado. Su boca declaró lo que su corazón no podía aceptar. Fue usado por Dios, pero nunca se rindió a Dios. Se convirtió en un recipiente de profecía, pero se perdió a la persona a la que apuntaba. La reflexión cristiana estándar aquí es sobria. Puedes estar cerca del templo y lejos de Dios. Puedes tener autoridad espiritual, hablar verdad espiritual y aún así perder la salvación. Caifás no era un pagano, no era un romano, era un hombre de oración, un hombre de las Escrituras, un hombre de fe. Y sin embargo, cuando Dios entró en su aposento, lo llamó una amenaza. Pero hay otra capa, una advertencia más profunda. Caifás no era ateo, creía en Dios, creía en la profecía, pero creía más en la supervivencia, adoraba la seguridad. Obedeció la presión política, priorizó la estructura sobre el espíritu, y al hacerlo perdió lo mismo que intentaba proteger: la presencia de Dios entre su pueblo. Una perspectiva menos conocida pregunta, ¿podría Caifás haber sido redimido incluso después de todo?
Si Saulo el perseguidor se convirtió en Pablo el apóstol, ¿podría Caifás haberse convertido en algo más si se hubiera arrepentido? El Evangelio siempre deja esa posibilidad abierta para Pedro, para Pilato, incluso para los sacerdotes. Pero el ángulo más inquietante es este. ¿Qué pasa si puedes ser usado por Dios y aún así estar perdido? ¿Qué pasa si Dios puede hablar a través de tu posición, tu título, incluso tus palabras, mientras tu corazón permanece intocable? ¿Qué pasa si la tragedia última no es equivocarse, sino tener razón en parte y nunca dejar que te cambie? Ahí es donde la historia se vuelve personal, porque esto no es solo sobre un hombre con túnica hace 2000 años. Esto es sobre nosotros, sobre cualquiera que haya silenciado una convicción para proteger su reputación, cualquiera que haya escuchado la verdad y la haya enterrado bajo excusas, cualquiera que alguna vez haya rasgado sus vestiduras en lugar de rasgar su orgullo. Así que terminamos con un espejo, no con un monumento. Caifás nos recuerda: puedes perderte a Jesús incluso en el centro de la religión. Puedes hablar por Dios y aún así no conocerlo. Puedes defender el sistema y crucificar al Salvador. Y así nos queda una última y perturbadora pregunta, no solo sobre la historia, sino sobre nuestros propios corazones. ¿Cuál será tu legado? ¿Una túnica o una cruz? ¿Un título o un testimonio? ¿El hombre que intentó detener a Dios o el que finalmente se rindió? La elección, como siempre ha sido, es nuestra. Y ahora llegamos al final, no solo de la historia de Caifás, sino de nuestro propio enfrentamiento con ella. Durante 2000 años, su nombre ha resonado como una advertencia, no porque fuera un monstruo, no porque fuera irreligioso, sino porque era respetable, poderoso, inteligente y completamente ciego. Caifás no odiaba a Dios. Simplemente no lo reconoció cuando Él vino en una forma que amenazaba su comodidad. Esa es la tragedia, esa es la advertencia, y por eso su final importa, no solo para la historia, sino para cada uno de nosotros. Porque en algún momento de cada vida Jesús se presentará ante nosotros, no con túnicas de gloria, sino en debilidad, en verdad que nos convence, en personas que no esperamos, en momentos que desafían nuestro sentido de control. Y cuando eso suceda, responderemos como Caifás, o de manera diferente a él, o nos duplicaremos y protegeremos el sistema que hemos construido, o caeremos de rodillas y diremos: ahora te veo, me equivoqué. El legado de Caifás no es meramente un cuento con moraleja, es un espejo, un recordatorio de que puedes ser el sumo sacerdote de una nación, y aún así crucificar al Hijo de Dios. Puedes ser parte de la iglesia, la institución, la tradición, y aún así perderte al único que está en el centro de todo. Y así, esta historia nos deja no con una conclusión, sino con una pregunta, una que no pertenece a los libros de historia, sino al silencio del alma. Cuando la verdad se ponga frente a ti, herida y desarmada, ¿qué harás? Esa es la pregunta que Caifás respondió, y nosotros también debemos hacerlo.